Bien, la educación nos hace libres, la información también, sobre todo cuando somos adultos y tenemos que hacer ese permitido de ingresar en el mundo del conocimiento a los más chicos, en definitiva. Junto aquí con nuestra compañera, con Evangelina, vamos a dar la bienvenida aquí a personas que saben mucho del tema. Un gusto recibirlos. Primero, Josefina Rabinovich, sexóloga, das charlas, Josefina, desde hace muchos años en escuelas. Estás muy al tanto de la nueva generación, cómo está parada con estas modernidad, y a Juan Carlos Kuznetsov, claro, Juan Carlos, sexólogo también, un hombre de medios. Hola, Juan Carlos. Bienvenidos ambos. Bueno, un pantallazo para saber cómo vieron esta situación y nos metemos bien en el tema. Si yo tengo que hacer un resumen ahora de todo lo que escuché y leí, de lo que pasó en el Carlos Pellegrini y lo posterior, en realidad aplaudo el debate y el debate sobre el debate. Es decir, creo que lo mejor que pudo haber pasado es que se hiciera público lo que pasó y la necesidad que hay de ampliar la formación, ampliar la información, aclarar a todos los estudiantes y a los docentes sobre estos temas. El debate sobre el debate, decía, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cuestiones cree usted que es necesario debatir sobre las charlas acerca de sexualidad? Primero, el tema inicial con el cual se convocó a los estudiantes me parece maravilloso. Ya lo dijo también el rector del colegio, es un colegio que debate sobre muchos temas y me parece que este es un tema más importante, sobre todo importante para la vida de los chicos, porque están totalmente involucrados en el tema del embarazo, de la sexualidad, de las relaciones sexuales y de la prevención. Y el debate sobre el aborto en realidad no es un debate sobre el aborto, es sobre la educación sexual y la formación, no la información, la formación. ¿Quedó mal puesto el eje? ¿Perdón? Sí, quedó mal puesto el eje, ¿no? Cuando la referencia se hace al aborto. No quedó mal puesto el eje. En realidad, ese eje tiene ramificaciones, como cualquier tema de sexualidad. Y esto es lo que yo puedo aportar de mi trabajo como tallerista, digamos, en la educación sexual. Que cualquier tema de sexualidad abre a un montón de otros temas y hay que barajarlos. Sobre todo cuando el aborto es ilegal en este país y sobre todo cuando la ideologización es muy grande, Juan Carlos, y lógicamente, y la cuestión religiosa, pero se trata de hablar justamente. Primero me gustaría saber tu opinión general. Bueno, en primer lugar, nosotros desde la Facultad de Medicina es necesario puntualizar que estamos a favor de la vida y que hay temas bastante importantes, algunos de los cuales tienen mala prensa y otros excelentes. El sexo, en términos generales, vende. Si alguien viene y convoca, vamos a hablar de sexualidad, sexo, hay público para ello. ¿Por qué? Porque en el país no hay una educación sexual extendida, de tal manera que uno puede decir que, y esto aparece periódicamente en los medios, que hay un analfabetismo sexual bastante evidente. Es verdad que hay una ley, pero se cumple a medias y con manchones no muy explícitos, por eso me parece muy importante lo que Josefina marcó, la importancia del debate. Hablar sobre el asunto, informar sobre el asunto y educar sobre el asunto. Son cosas bastante... La gente tiene que saber que son bastante diferentes. Ahora, Juan Carlos, sí, o también, por supuesto, aquí a Josefina. Esto está sucediendo. Se puso en evidencia algo que pasa, que el misoprostol es un medicamento que se puede recetar a una mujer que lo necesita. Esto es real. Una mujer que quiere abortar y llega a una salita buscando contención, buscando salud, en definitiva, y no se anima a comprarlo sola, que hay todo un mercado negro también que se está vendiendo y mucho por internet. Ha subido el 80% de este medicamento en los últimos meses. Por supuesto, el negocio detrás. Pero es algo que está
pasando, que el misoprostol es un medicamento que se le está dando a mujeres, médicos que están recetando porque es legal, si bien está destinado para la cuestión gástrica, pero también, como decías, por la OMS, destinado a abortos, que también médicamente vigilados. Es interesantísimo lo que has dicho, es decir, se ha puesto en evidencia. La gente muy probablemente no sepa que ese medicamento está hace 26 años, Claro. 26 años en el mercado y que ha sido muy usado efectivamente desde el punto de vista ilegal, como muy bien lo has mencionado. Entonces se pone de manifiesto un título, un nombre, etcétera, pero rodeando, y vuelvo a retomar lo que dijo Josefina, es importante hablar de la selva, pero es importante hablar del árbol, que es el elemento que lo constituye. Entonces, cuando estamos hablando del árbol, inevitablemente tenemos que hablar del conjunto, o sea, numerosas avenidas y atajos se mencionan, pero también el uso político que evidentemente ha convocado a este específico conferencia o jornada al respecto. Por lo que dije antes, porque sexo vende. Sí. Y eso puede llegar a confundir a las personas creyendo de que eso es educación sexual, pero es una partecita muy pequeña de un conjunto, un bosque, una selva muy grande, para continuar con la metáfora que acabo de mencionar, ¿no? Seguro. Josefina, ¿a qué edad se debe empezar a hablar de sexualidad con los menores, ¿no? Con niños, en ese caso. En el jardín de infantes. Ya en el jardín de infantes. No tengo la menor duda de eso. ¿Y de qué se habla en el jardín de infantes sobre sexualidad? De las cosas que les interesan a los chicos. ¿Preguntan? Por supuesto preguntan cuando pasa algo que los mueve, pero desde verse desnuditos y ver por qué son distintos a veces las nenas y las nenas, cuando se ven los genitales solamente, hasta cómo nacen los chicos, qué quiere decir el embarazo, por dónde sale el bebé que van a ser, de la mamá o de la mamá del amiguito o de la maestra. O sea, hay muchas cosas que mueven a la información. Están cada vez más precoces. Yo veo mis criaturas, la más chica tiene 6 años y ve videos muy eróticos que hoy por hoy están todos expuestos a un nivel de erotismo mucho mayor que el de generaciones anteriores. Y entran entonces antes a preguntar ciertas situaciones que por ahí demoraban. Por eso uno dice, ¿cómo? Estas charlas de aborto a los 13 años, señores, 13 años, tienen un nivel de información que a veces lo supera uno, lamentablemente, porque no debería, pero porque a los 13 años ya están teniendo relaciones sexuales, por eso tienen que saber esto. Exacto. Qué es y qué no es, y qué es un embarazo no deseado, las maneras de evitarlo, las maneras de relacionarse con el otro. Vos preguntás si es más precoz. En realidad, lo que está pasando es que los adultos hablan un poco más que antes. Por eso los chicos hablan y preguntan más. Los chicos hablan, pero preguntan cuando los adultos quieren contestar. Esto pasó siempre. Muchas fábulas, ¿no? Alrededor de la cuestión sexual, ¿no? Nos contaban otras historias cuando éramos niños. Ah, por supuesto. O evitaban la respuesta. Y los chicos, y esto yo lo fui aprendiendo con mis años, los chicos perciben rápidamente si el adulto quiere contestar y quiere hablar del tema o no. Pero inmediatamente. Es un gesto, es una mirada que los chicos captan así y entonces saben que de eso no hay que hablar con esa persona. Entonces no preguntan. Pero como ahora los adultos también tenemos más lenguaje y más libertad para hablar y nos enseñan también cómo explicar a los chicos y hay un montón de libros, etcétera. Entonces los chicos preguntan más. Desde ese punto de vista podríamos considerar que son más precoces, pero además están mucho más erotizados. Exacto. Porque van por la calle y ven las fotos en los kioscos. Ni siquiera hace falta prender la tele ni la computadora. O acceder a material que antes era absolutamente prohibido. Venía en una revista negro, ahora un botón
y aparece cualquier cosa. Claro, Entonces, claro. ¿el cerebro está preparado de una persona tan chica? Sobre todo cuando no hay acompañamiento, Juan. ¿En qué hombres y mujeres sexuales se van a convertir, en definitiva? El cerebro está preparado dependiendo de la edad que tenga. Claro, por Es eso. importante. Lo que dijo Josefina es precisamente que jardín de infantes. Yo diría, los chicos preguntan porque tienen curiosidad. No sé si es una primicia exclusiva que yo en este momento estoy mencionando, pero los chicos felizmente son muy curiosos. Y hay que satisfacer esa curiosidad, obviamente. ¿Cómo? Adecuado, obviamente, a el nivel cerebral, para tomar lo que has dicho, del niño que está preguntando. No es lo mismo una pregunta de un niño de 3, 4 años de edad que la pregunta de alguien de 9 o 10. Para eso es necesario tener adecuada educación sexual de los maestros y adecuada educación sexual de los padres. Sí. Esto es inútil pensar solamente en los chicos, que obviamente es un objetivo muy importante, si los padres obviamente no tienen la capacidad de adecuarse a las preguntas Claro. necesarias y absolutas que tiene un chico de 2, 3, 4 años. Hay tanta literatura ahora para los padres. Yo tanta. quiero agregar algo a lo de Juan Carlos, porque me parece que así como no tienen información, muchas veces los padres que los chicos preguntan, no pueden contestar, a veces tienen la información, tienen muchísima información, pero no saben cómo. Claro. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos, los educadores sexuales, es darles un lenguaje posible. Bien, ¿sí? bien. Y en ese sentido hay muchos libros que sí ayudan, Sí, que no son sí. libros teóricos, Sí. sino de cosas reales que los chicos dicen y que Sí. los padres o los docentes o un grande puede decir. Sí. La manera de... Bien, bien. Cortito, bien. y para Sí. entender también la importancia de hablar estos temas, más allá de la curiosidad de los niños, permite en muchos casos detectar casos de abuso sexual, porque el niño puede comprender de esa manera, ¿no? Esto puede pasar de determinada manera, pero no que un extraño se acerque de determinada manera, lo toque de determinada manera, ¿no? Qué importante es eso. Y eso no es solo a través de contenidos sexuales. Esto yo insisto muchísimo. A un chico no se le enseña por primera vez a que no debe ser abusado ni abusar de nadie porque se le dice no te tienen que tocar las partes íntimas, que aplaudo que se diga así, sino mucho antes y mucho más extendidamente. Es decir, a un chico no se le debe, yo digo, ni tocar el pelo si no da permiso. Es decir, a mí me encantan los rulos. ¿Te puedo tocar los rulos? No, Sí, bueno, lo que decís, se hace sí, así. sí, Bueno, sí. no, es no. Es Claro, no. Y a mí no me podés pegar y agarrar fuerte porque me duele. No. ¿Sí? Pero lo enseño en miles de cosas. Yo enseño el respeto cuando golpeo la puerta de mis chicos del cuarto antes de que me dé permiso para entrar. Claro. Porque No el día si de tiene mañana 3 van a hacer años, eso, ¿no? si tiene 10 y Claro, más. claro. No entro sin permiso y no permito que entren en mi cuarto sin permiso. Ay, qué bueno. José. Tal como efectivamente sí. Josefina lo está diciendo, para ponerle un título, la educación sexual forma parte de la educación general. Claro, Sí. parte de la Ni vida. más ni menos. Ni hablar. Basta de separar, ¿no? Algo Sí, así sí, como, absolutamente. algo así como los genitales Sí. forman parte del cuerpo. No sé si Clarísimo. esto también es una primicia exclusiva. Clarísimo, Juan Carlos. Los genitales forman parte del cuerpo y por lo tanto el chico se toca las manos, se toca, lo tocan, etcétera, No se tocan los y genitales. tocándose tropieza con los genitales, que forma parte del cuerpo. No, esto va a ser un boom para el noticiero. Olvidate. ¿No te los Mirá, ponen en la buenísimo. pubertad? ¿No es que te los ponen ahí? No, ya vienen, ya vienen de hace No, con un tiempo. cierre relámpago. Me encantó, nos encantó tenerlos Sí, en el noticiero, hermosa charla. porque lógicamente cuando se habla de aborto hay mucha gente que se escandaliza por educación, por tantos temas personales. ¿Por qué comenzar con el escándalo? Porque el escándalo en este país evidentemente mueve las cuestiones, ¿no? Pero es parte de la vida y lógicamente nadie que haya pasado por esa tremenda situación puede decir que alguien puede favorecer Claro. a ese tema tan traumático y triste en la vida de una mujer, pero mueren 400 por día, señores. Este país tiene que realmente tener Así es. conversación sobre este tema. Así es. Gracias.
Muy amables. Al contrario. A la pausa.